año 2019 hemos conseguido una respuesta muy positiva de los mercados y nos permite renegociar nuestra deuda, ampliar plazos, conseguir un tipo de interés más bajo, sin duda son tener menos recursos para lo que nosotros queremos actuar, que es en educación, en sanidad, en dependencia. Posteriormente, habrá que ver lo que quiere hacer el Gobierno de España con las cuentas de Andalucía, porque es verdad que el vinculador FLA puede establecer una serie de condicionantes que digan cuál debe ser nuestra política, y todos conocemos que es bastante distinta a la política que estamos aplicando en Andalucía y que está dando estos resultados, que lo está significando que el BBVA, por ejemplo, diga que somos la comunidad autónoma que en el año 2019 y 2020 más vamos a crecer en empleo, o que somos la comunidad autónoma que está creciendo por encima de la media, o que somos la comunidad autónoma que en producción industrial estamos 3 veces por encima del crecimiento de la media. Es decir, son unas políticas que están funcionando, cuando se aplica funciona, pero hay otras políticas que creo que todo el mundo puede conocer los resultados negativos que se producen. En tercer lugar, hay otra tercera cuestión. Miren, es importante para nosotros la confianza, la transparencia, la seguridad jurídica. En esta Andalucía funciona que estamos trasladando y que está permitiéndonos que frente al resto de España, que hay una pérdida de inversión extranjera de más de un 60%, en Andalucía tenemos un crecimiento del 8,5%. Porque con este mensaje, sin duda lo que mandamos no es un mensaje de confianza y de optimismo hacia la economía andaluza, sino todo lo contrario, con lo que nos han atacado por las 3 vías que entendemos que se nos podía atacar, y creo que hacemos un enorme daño, no solamente a Andalucía, sino también estamos haciendo un daño al conjunto de España, porque esta no salida a los mercados financieros y limitar nuestra posibilidad afecta también a las entidades que desde fuera nos ven para ver la garantía de la España o no de la Andalucía, que somos un porcentaje muy importante de España, por lo que de nuevo creemos que la decisión es totalmente errónea y por la que le pedimos que se haga un replanteamiento de estas medidas para darnos de nuevo normalidad a nuestro funcionamiento y que entonces empecemos a recuperar esta credibilidad que con tanto esfuerzo hemos conseguido ganar en los 10 meses. Consejero, ¿cuánto se ha perdido? O sea, ¿cuánto tenía previsto captar la Junta en su salida de los mercados el año que viene, en 2020? Pues mire, la previsión que nosotros habíamos comunicado al Ministerio, creo que era en julio, era salir con 1.930 millones de euros a los mercados. Eso nos obliga a hacerlo vía financiación con... Valerio metiendo el pie ante los manos, se desespera Sergio porque no hay el movimiento que él esperaba. Trabajo, lo que queremos es que los mercados nos miren, porque cada vez que los mercados nos han medido, a nosotros nos va bien. El ejemplo claro lo tiene la prima de riesgo. Acuérdense cuando la prima de riesgo del país no daba todas las garantías, el coste de financiación era mayor, y al contrario, cuando se fueron haciendo las cosas bien, la prima de riesgo bajó. Cuanto más barato sea nuestro acceso a los mercados con un coste menor, significará que estamos haciendo las cosas bien, y no solamente los mercados, sino los inversores, las empresas, las industrias, querrán venir a Andalucía como hasta ahora nos estaba pasando. Y lo de la confianza, como les decía anteriormente, un ejemplo muy claro. Sin necesidad de una modificación presupuestaria, de una modificación impositiva o una modificación legislativa. Simplemente el anuncio de los coches diésel. Simplemente un anuncio sirvió para que cayese la confianza en la compra de esos vehículos y sabemos que hay unos ratios muy bajos en cuanto a su adquisición. Queremos que eso no nos pase en Andalucía. Una cosa más, señor Varo, una cosa más, consejero. ¿Quién ha interpretado que lo que pretende el Gobierno Central con esta medida, impedir que la Junta de Andalucía salga a buscar financiación a los mercados? Lo que pretende es asfixiar a la Junta para que, por ejemplo, a ustedes les sea imposible cumplir con la promesa, ya escrita negro sobre blanco en los presupuestos, de bajar los impuestos. Por eso le pregunto, a pesar de esa medida, incluso aunque no puedan salir a los mercados en busca de financiación, ¿mantendrán esta promesa de bajar los impuestos? Pues mire, en esa línea, en ese acuerdo condicionante, como decía, nos pueden obligar a determinadas medidas. Nosotros vamos a intentar que eso no se produzca. Todo lo contrario, pero de verdad que no es por una cuestión ideológica de un partido frente a otro, sino porque creemos que esas son las fórmulas para poder tener lo que actualmente tenemos en Andalucía. Fíjese, no solamente es la rebaja de impuestos, es la simplificación de trabas administrativas y burocráticas, es la cercanía, es la colaboración público-privada. Con estas fórmulas, en el año 96 a 2004, José María Aznar creó 5 millones de puestos de trabajo. Con esta fórmula, Rajoy en el año 12 a 18 creó más de 3 millones de puestos de trabajo. Y con esta fórmula, Andalucía, según el BBVA, por ejemplo, no lo decimos nosotros, en el año 2019 y 2020 iba a ser la comunidad autónoma que más empleo generaba. Y yo creo que eso sin duda lo que quieren los andaluces, que el gran problema que tenemos de casi 800.000 parados se vea reducido a lo máximo que se pueda para que cuando la gente trabaja, los problemas, como se puede imaginar, son mucho menores y la actividad económica y el crecimiento de la comunidad autónoma sería exponencial. Con lo que de alguna manera, como bien dice usted, lo que buscan es intentar limitar aquellas medidas que defendemos una serie de comunidades, no solamente Andalucía, y que donde se aplican tienen buenos resultados, como todos ustedes pueden ver, con datos objetivos. Consejero, si no hay ninguna norma que establezca, si no es preceptivo que si no se cumple el déficit, no se deba cancelar la salida de los mercados, y habiendo comunidades que tienen más déficit todavía que la propia
Andalucía, ¿usted cuál cree que puede ser el motivo por el que ahora se han intervenido las cuentas? Bueno, eso es una cuestión que le tendríamos que preguntar al Ministerio. Desde luego, ayudar y colaborar a esta Junta de Andalucía, a este gobierno de la Junta de Andalucía, seguro que lo es. Fíjese, nosotros tenemos dos planteamientos. Acuérdense, cuando estábamos hablando de la financiación autonómica, el gobierno de España decía que no, María Jesús Montero decía que no. Nosotros, desde el primer momento, desde agosto, defendimos que sí. El tiempo nos ha dado la razón. Lo mismo le pedíamos en el IVA y no fueron capaces de hacerlo. Les pedimos el Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar, para poder consensuar. Han pasado más de 15 meses y no se ha convocado. Y nosotros les seguíamos pidiendo, va a acabar el año y no se ha convocado ningún Consejo de Política Fiscal cuando como mínimo hay que hacer 2 al año. Entonces, en esta línea, en la adopción de este tipo de decisiones, a través de una carta con el secretario general, sin una mínima llamada de la ministra al consejero o incluso al presidente de la Junta de Andalucía, porque creo que todos compartirán que es una decisión de tal calado que evidentemente requiere este compromiso, esta llamada, pues, al consejero, y si el consejero les parece poco, al presidente de la Junta de Andalucía, pero por lo menos contar e intentar dialogar y consensuar de qué manera podemos corregir aquello que ellos nos provocaron. Es que fíjense la incongruencia. Los que dejaron el problema nos dicen que pongamos las soluciones a la comunidad, al gobierno, que está buscando soluciones y que aprueba presupuestos. Y aprueba presupuestos con consenso, aprobando enmiendas del Partido Socialista, de Alta Andalucía, con Vox, Ciudadanos, PP. Oye, yo creo que nosotros lo que pediríamos casi es que nos copien en ese gobierno de España, que si es capaz de ser generoso, de consensuar, de acordar, de dialogar, posiblemente muchos de los problemas que tenemos en España serían mucho menores o ni siquiera tendríamos esos problemas. Con lo cual les pedimos que nuestra figura y que nosotros, como siempre, estamos abiertos al diálogo, nunca a la imposición ni a la intervención. Pues Juan Bravo, que es el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, 2 cosas más le voy a decir. Lo primero, ha sido un placer volver a escucharle en 13 días. Y también le voy a desear suerte, entre usted, porque al final, si uno